Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una edición más de Notivisión, la revista. Y hoy vamos a iniciar con nuestra entrevista de fondo de la semana, que le damos la bienvenida al el doctor Luis Diego Granados Chavarría. Él es el encargado de epidemiología del área de salud de Santo. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias, más bien a usted por aceptar y estar con nosotros. Doctor, hemos visto en las últimas semanas en diferentes medios de comunicación, en las autoridades de salud, pues que llaman a la población a tomar medidas. Hay virus respiratorios que están, ¿verdad?, afectando, y hay una población, en este caso, que son los menores. Entonces, queremos empezar, ¿cuáles son esos virus que actualmente están afectando con mayor frecuencia a la población? Sí, gracias. Como usted lo menciona, aproximadamente hace unas 6 semanas para acá se comenzó a detectar un aumento de casos de enfermedades respiratorias en el país en general. Obviamente la zona de Los Santos no se escapa de eso, sigue una tendencia similar a la del país, con un aumento de casos sostenido principalmente de vías respiratorias superiores, infección de vías respiratorias superiores, lo que la gente le dice: tengo gripe, tengo quiebrahuesos, y eso ha generado un aumento de la morbilidad, es decir, de la consulta en los servicios de atención, principalmente en el servicio de emergencias, por lo que a nivel institucional se hace un levantamiento de una alerta epidemiológica hace 2 semanas, en la cual se le indica a las diferentes áreas de salud que deben manejar el tema de los virus respiratorios con mucha cautela, con mucho cuidado y previniendo complicaciones. Normalmente, ahorita, pues, las infecciones respiratorias que nos están preocupando son las producidas por los virus de la influenza. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de virus de influenza, dentro de ellos los que provocan mayor aumento de casos porque son sumamente contagiosos, como la influenza A y la influenza B, seguido de otros virus también de importancia epidemiológica, porque dependiendo de los grupos de edad, por ejemplo, menores de 2 años y mayores de 65 años, o sea, adultos mayores, puede tener relación directa con virus como el adenovirus o como el virus respiratorio sincicial, muy frecuente en menores de 2 años y que mal controlado podría causar una fatalidad. ¿Cuáles son esas causas, doctor, o también esos síntomas para poder detectarlos? Muy bien. Normalmente los virus de la influenza se comportan como un virus, como un cuadro gripal más severo de lo normal. Una gripe común, que llamamos nosotros, una infección de vías respiratorias superiores común, se caracteriza por aquel cuadro de tos, de dolor de garganta, de un poquito de fiebre, quizás un poco de dolor muscular, que en 3 días se ha solucionado sin ningún tratamiento. Sin embargo, el virus de la influenza, cualquiera de estos que les mencionaba, puede provocarnos los mismos síntomas, pero más severos. Más fiebre, pacientes con 38, 38 y medio, 39 de temperatura, con su frecuencia cardíaca alterada, llegan taquicárdicos, con dolor muscular, con sudoración, palidez, con un ataque al estado general que se nota claramente que el paciente está con una influenza, que de hecho ha existido un aumento también en nuestra zona de diagnósticos por enfermedad tipo influenza. Entonces, digamos que estos son síntomas que uno podría sobrellevar, una persona sana podría sobrellevar. Sin embargo, cuando esa persona tiene algún factor de riesgo, eso se podría complicar y llegar a producir enfermedades respiratorias, pero bajas. O sea, comienza a atacar pulmones, por ejemplo, y hacer neumonías o bronquitis. Okay. ¿Tiene alguna relación, doctor, por este aumento en esta época del año es típica, o usted lo ve como algo atípico? No sé si, por ejemplo, el tema del veranillo que estamos sufriendo, este tema de las canículas, pues favorecen a los virus. Nosotros estamos pensando que sí hay un adelantamiento de los cuadros respiratorios, quizás por esta variedad y este cambio de clima que está sucediendo ahora a nivel mundial, ¿verdad? Y los virus respiratorios, estos que les menciono, son estacionales. Eso quiere decir que van a depender de la época del año. Normalmente estos virus son frecuentes en épocas de invierno, ¿verdad? Son mucho más frecuentes
Y no porque, digamos, por el frío, sino por los cambios climatológicos, aumenta la capacidad del virus de transmisión y con eso se transmite muy fácil de persona a persona. Ok, hay una población ya determinada que es más vulnerable. Hemos visto, por ejemplo, el Hospital de Niños siempre dando mensajes importantes. ¿Son precisamente los menores los que les afecta aún mayor estos virus? Son varios grupos. Okay. De hecho, hace poco que hubo una campaña de vacunación, que ahora probablemente hablemos de eso, se establecen varios grupos de riesgo a los cuales la institución les ofrece la vacunación. Lo que pasa es que, bueno, nos dan una cuota y si se agota, pues lamentablemente los que no se pudieron vacunar a tiempo quedarán sin su vacuna. Pero hay grupos establecidos. Los menores de 2 años, menores de 2, 3 años son un grupo de riesgo porque son muy vulnerables a las infecciones respiratorias complicadas con infecciones respiratorias bajas, a hacer bronquiolitis, bronquitis. Además, el adulto mayor, mayores de 65 años. Entonces, si usted nota, son edades extremas. Los menores de 2 años y los mayores de 65. Son edades extremas que son ya por sí solas un factor de riesgo para padecer de alguna enfermedad tipo influenza complicada. Otro grupo muy importante, la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene, por sus características fisiológicas del momento del embarazo, tiene más probabilidades de enfermarse que una mujer no embarazada. Y ojo, no es porque la mujer embarazada esté enferma, como alguna gente piensa que el embarazo es una enfermedad. No, ¿verdad? Eso obviamente no lo es, no es así. Es un proceso fisiológico normal que inclusive llevar un embarazo al término indica una salud adecuada de la mujer. Pero por su condición per se de embarazo, ella eso la convierte en un factor de riesgo para complicarse con una influenza. Otros grupos de riesgo, personas con enfermedades del corazón, personas con enfermedades de los pulmones, asmáticos, aquello que llaman EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mucha gente que padece eso sabe, ¿verdad? Y conoce sobre lo que estoy hablando. También personas con algún proceso o con alguna enfermedad inmunosupresora, personas portadoras de VIH, ¿verdad? Personas con algún problema de hígado, personas con algún problema renal, son más susceptibles a padecer de esta enfermedad. Entonces, son una serie de grupos ya previamente establecidos que la institución tiene identificados y que se les solicita, pues, realizar el proceso de vacunación, ir a vacunarse contra influenza. Dicho sea de paso y como mensaje, en este momento, pues ya no tenemos, estamos... ya agotamos toda la capacidad que teníamos y cubrimos los grupos que había que cubrir. Ok, ya no hay capacidad de que regresen más vacunas. Pienso que no. Ahora va a venir el próximo lote, pero es para el próximo año, para la próxima vacunación, ¿verdad? Ok, si alguien puede, doctor, por sus medios, aplicarse en lo privado, puede hacerlo puede hacer, si está dentro de estos grupos. Más bien se haría un favor a él, ¿verdad? A él y a su familia, porque eso provoca lo que llamamos en salud pública, en epidemiología, un efecto de rebaño. Yo me protejo, me vacuno y protejo con eso al resto de mi familia. Porque si yo no me enfermo, no voy a ir a enfermar a los demás. Sí, porque ya he escuchado 2 casos que precisamente la semana pasada vinieron y no había la vacuna. Entonces, creo que una buena recomendación es esa. Si tengo los medios para hacerlo. Si pueden hacerlo, vayan a vacunarse, no hay ningún problema. La calidad de las vacunas que nosotros aplicamos son exactamente iguales a la calidad de las vacunas que se aplican a nivel privado. Ahí el punto es que esas vacunas hay que pagarlas, la institución las da gratuitamente. Lamentablemente a mucha gente le cogió tarde para ir a vacunarse, entonces pensaron que iba a haber quién sabe por cuánto tiempo, y recuerden que las campañas de vacunación son periodos, no son ya de perennes de aquí a diciembre, sino que era un periodo, todo el mes de junio inclusive fue vacunado, y inclusive la semana pasada todavía en los primeros días había alguna posibilidad de ser vacunado, pero ya en este momento no tenemos reservas. Quiero aprovechar aquí para una duda y que también se escucha, ¿verdad?, con frecuencia. La gente dice, voy a vacunarme contra la gripe. En realidad es contra estos virus. Aunque yo me vacune, puedo contraer la gripe, puedo padecer la gripe. Exactamente. Para explicar eso de la vacuna es sumamente importante y que tiene que quedarle claro a la población. La vacuna de la influenza, que es así como se llama,
es para vacunar a las personas contra la influenza más frecuente y que produce mayor mortalidad, o sea, la que más mata. Okay. Y esa es la influenza A estacional. Ese bendito virus mata a un montón de gente, con complicaciones, con factores de riesgo. Esos son los que al final de cuentas el virus termina matando. Okay. Y es el virus de la influenza A contra lo que la vacuna protege. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me vacuno contra la influenza A, pero en el ambiente hay 20 tipos de virus más. Entonces cualquiera de esos virus me puede dar y me puedo enfermar de esos virus, pero no me van a matar. Entonces lo que se pretende con la vacuna es disminuir la mortalidad por influenza A, ¿verdad? Porque los demás virus me producen la misma sintomatología, pero no me van a provocar complicación mortal si me llegan a dar, aunque tenga factores de riesgo. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Para resumir, yo me puedo poner la vacuna hoy y en 3 días tener gripe porque me contagié de otro virus contra el cual no estoy vacunado y contra el cual no hay vacuna, porque no me produce mucha mortalidad ni mucha morbilidad. Sí, eso es interesante porque he escuchado casos que es que no, me vacuno, igual me da la gripe o me da gripe a los 3 días. Exactamente. Entonces, la gente asocia la vacuna con que le da gripe a los días y eso es un mito. O sea, eso no es verdad. Eso simplemente es porque le tocó la mala suerte de que se vacunó y a los 2, 3 días alguien lo contagió y se enfermó. Sí, perfecto. Que salió esa duda ahí para despejarla. Claro. Otro tema importante, con aglomeraciones de personas. Recomendable llegar con un niño, por ejemplo, de meses, de años. Igual el tema de adultos mayores. De momento mejor evitar eso. Si es posible. En estas épocas en las que estamos con un aumento de casos sostenido, con un brote importante de casos de virus respiratorios, de enfermedades respiratorias altas, definitivamente lo mejor es no exponer precisamente a las personas con riesgo. Niños menores de 2 años, no llevarlos, por ejemplo, al mall, ahí a caminar por todos los pasillos y ese montón de gente, y ojalá gente tosiendo por aquí y otra gente por allá y enfermos, porque la gente adulta va a andar en la calle aunque esté enferma. Claro. Entonces, recuerden que las infecciones respiratorias principalmente son contagiadas a los niños por los adultos. O sea, no se contagian de niño a niño, de adulto a niño, ¿verdad? Entonces, el exponer a un niño a ir a un mall, a un adulto mayor a llevarlo a un concierto o llevarlo a un restaurante donde sabemos que va a haber mucha gente, a lugares donde hay mucha aglomeración, es mejor evitarla por estos días. Repito, tenemos como 6 semanas de infección respiratoria en brote, necesitamos disminuir eso y si la población nos puede ayudar, inclusive les voy a dar un ejemplo más claro y a nivel local. El servicio de emergencias. El servicio de emergencias se llena y todos los días es un montón de gente. Los que van al servicio de emergencias saben que es así y saben que no estoy mintiendo. Claro. Es un montón de gente en la que llega a consultar y, por ejemplo, yo voy con gripe, pero yo quería que me acompañaran mi esposa y mis hijos, entonces me los llevo a todos y los siento ahí en la sala de espera. Y los otros 3 sanititicos, entonces cuando salen de ahí ya salen enfermos. Entonces, si yo voy a ir a consultar, voy solo. O sea, no voy con toda la familia. O sea, tratemos de dejar a las personas o en el carro, o en la casa, o venir yo solo a consultar. Porque definitivamente ese es un servicio que se aglomera, se llena de gente tosiendo, con tos, con flemas, con fiebre, con malestar, y termina todo el mundo contagiado. Ok, perfecto, doctor. Vamos a hacer acá una pausa comercial y ya volvemos con más de Nutivisión, la revista. Continuamos con más de Nutivisión, la revista. Hablamos de estos virus respiratorios que pues están en este momento afectando a la población y para eso me acompaña el doctor Luis Diego Granados del Departamento de Epidemiología de la de Salud Los Santos. Así doctor. es. Que ya hablamos un poquito de los virus, de qué los causa y esos grupos, ¿verdad?, con mayor afectación, más vulnerables. Y
también ustedes como trabajadores, creo que es importante decirlo en la salud, ¿verdad? Que tienen contacto con todas las personas, son esos grupos vulnerables. Exactamente. De hecho, fue uno de los grupos que se me olvidó mencionar ahora, los trabajadores de salud, incluyendo los trabajadores del Ministerio de Salud. Recibimos una vacuna anual contra el virus de la influenza y nos protegemos, ¿verdad? Esa es la manera de prevenir, ¿verdad? Para nosotros, fuera de otra serie de medidas higiénicas que adoptamos para a la hora de elaborar, principalmente en atención de usuarios o de pacientes. Doctor, por ejemplo, el tema de la lactancia. ¿Puede una madre transmitir el virus al dar de amamantar a su hijo? No, ahí lo único que la madre tiene que tener cuidado es usar un cubrebocas a la hora de dar de mamar. No porque vaya a pasar el virus por la leche, sino porque al estar con el bebé alzado y hablándole o tosiéndole en la cara al bebé mientras él se amamanta, puede contaminarlo de esa manera, pero no por la leche. Tiene que seguirle dando. ¿Qué recomendaciones? Aprovechar este espacio para los padres en el caso de menores. Vamos a hablar más bien en recomendaciones en general. Aparte de no asistir, como ya mencionamos, a lugares muy conglomerados, con mucha gente que pudieran estar enfermos, hay unas medidas básicas, baratas, que todos podemos aplicar y que con eso ayudaríamos a disminuir este pico tan importante de casos, a disminuir la mortalidad, que lamentablemente ya se han presentado varias muertes de niños a causa de virus respiratorios en el país en las últimas semanas, que eso es muy lamentable. Nosotros podemos tomar alguna serie de medidas. Uno, el lavado de manos. El lavado de manos me va a evitar a mí probablemente de 10, 7 infecciones. O sea, vamos a disminuir un 70% de las infecciones respiratorias si nos lavamos las manos. Vean que eso es muy importante, usando la técnica adecuada de lavado de manos con agua y con jabón. Además de eso, la técnica del tosido o estornudo. Mucha gente utiliza la mano para cubrirse a la hora de toser. Mucha gente tose y no se tapa. Mucha gente no sabe toser realmente, entonces con las manos contaminadas yo toco una mesa, le doy la mano a una persona, le doy un abrazo a la otra, escribo con un lapicero y se lo presto al otro, y todos esos son medios de contagio. Entonces, muy importante la técnica correcta del estornudo, que es usando el antebrazo. Si yo utilizo el antebrazo, yo prevengo enfermar a los demás y enfermarme yo, más todavía, ¿verdad? Entonces, esas son dos técnicas súper fáciles, súper baratas, que es el lavado de manos y la técnica del tosido y el estornudo, ¿verdad? Prácticamente, esas son las dos medidas fundamentales que nosotros tenemos que adoptar a nivel de población para evitar la transmisión de virus respiratorios. El tema de pañuelos y demás, que es muy común que vea uno que saca el pañuelo y estornuda en el pañuelo. Señor. ¿Es una buena práctica o mejor se recomienda con...? Digamos que la técnica correcta es con el tosido. Usando el antebrazo. Sin embargo, hay gente que utiliza su pañuelo, siempre y cuando sea el pañuelo de uso personal y no se lo vaya a prestar a otra persona y a otra, no tienen ningún problema. Normalmente se recomienda utilizar toallas de papel, ¿verdad? Y botarlas de una vez que uno estornuda o uno tose, botarlas de una vez al basurero. Pero eso no tampoco es práctico a veces. Y puede generar más bien mayor contaminación de otros tipos, ¿verdad? De papel y de otras cosas. Entonces, el usar un pañuelo, pues sí puede utilizarse siempre y cuando sea de uso personal. Y obviamente con un cambio, con un recambio. No es que va a andar el pañuelo en la bolsa del pantalón una semana, sino que, digamos, lo utiliza, está con gripe y lo cambia por otro apenas llega a la casa o cosas así, ¿verdad? Pero sí podría utilizarse. El virus, una vez que, doctor, por ejemplo, se estornuda y la saliva cae al suelo, ¿tiene un tiempo para él morir ahí? Normalmente el virus puede durar unas horas en el ambiente. Normalmente cuando yo estoy hablando y estoy enfermo, estoy botando unas gotitas de saliva que se llaman gotículas. Esas gotículas de saliva se están esparciendo por el ambiente en este momento que yo estoy hablando, y si yo estuviera enfermo, vos las estás respirando y ya te estás enfermando, ¿verdad? Dependiendo del estado inmunológico de la persona, así va a ser su respuesta ante ese virus. Porque puede ser que yo esté enfermo, estás vos aquí hablando conmigo, te
ingresan esas gotículas por la nariz y no te enfermaste. Okay. Como puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, eso es muy relativo. Es más frecuente que yo enferme a una persona dándole la mano o utilizando algo sucio o tosiendo también, que yo ponga mis manos en la mesa, que va a ser una manera de contaminación, y que a las 4 horas llegues vos y pongas las manos en la mesa. O sea, no va a ser lo mismo. Pero son dos formas de contaminación. Yo pienso que el virus se transmite principalmente vía aérea, y el que quede en superficies es de algunas horas, porque el virus es muy susceptible a los cambios y cuando no está en el hospedero, cuando no está en la persona que va a contaminar, ¿verdad? Si está en el ambiente, dura unas horas y después muere. Para ir terminando, doctor, otra consulta. Realmente, ¿cuándo tengo que tomar yo la decisión de ir a un servicio de emergencias, por ejemplo? ¿Bajo qué ya síntomas así notorios? Digo, usted recomienda mejor visiten el centro de emergencias, pues para también evitar muchas veces que por una gripe, digámoslo así, normal, en vaya me pueda contagiar. Yo les recomendaría que ante una persona que está con fiebre intensa, con dolor de cuerpo, con escalofríos, con tos, consulten porque esos signos claros de una enfermedad tipo influenza. La gripe común me da tos, me da mocos, pero la fiebre es muy leve. Prácticamente no tienen fiebre estas personas. Y lo otro es que la persona se pueda sentir agitada. Si siente dificultad para respirar, ese es el síntoma principal por el cual se debe consultar. No nos quedemos en la casa si nos sentimos con dificultad para respirar. Al final de cuentas, el que determina si tenía realmente dificultad para respirar o no es el médico. Entonces, ante la duda, principalmente con niños pequeños. Con los niños pequeños, los que alguna vez yo he atendido, les he dicho siempre, al niño pequeño no me lo dejen en la casa. Es mejor consultar y que no sea nada, a que se quede en la casa, se complique y se pueda morir en la casa. Entonces, fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, un malestar general intenso, consultar por influenza. Y si está con dificultad respiratoria, que es esa dificultad para jalar aire, como dicen la gente, como dicen algunas poblaciones migrantes, respiración corta, ¿verdad? Cosas así hay que tomarles en cuenta, hay que tenerles cuidado, porque lo que menos queremos nosotros es un caso de mortalidad por una enfermedad que es tratable, que es curable y que se puede prevenir perfectamente. Un mensaje final, doctor, para pues, los televidentes y también asegurados en este momento para, pues también creo que es bueno, pues no es una alerta, pero sin embargo sí esas medidas que usted decía, tomarlas, ¿verdad? Y ojalá que empezando por los hogares, ¿verdad? Se pueda transmitir hasta las escuelas y demás centros donde hay más población. Recordarle a la gente que los virus respiratorios son virus que atacan en lugares donde hay concentración de gente. A mayor cantidad de gente, más probabilidad de enfermar. Si nosotros estamos sanos, lavémonos las manos, aprendamos a usar la técnica correcta del tosido, evitemos los lugares conglomerados. Si tenemos que ir al supermercado, no llevemos a los niños, ojalá vayan solo los papás o uno de los dos. Por estos momentos del año sería muy conveniente que ustedes sepan identificar cuando una persona tiene una enfermedad respiratoria que podría complicarse, sepan reconocer, por ejemplo, las personas con factores de riesgo, los hipertensos, los asmáticos, los diabéticos, los EPOC, los menores de 2 años, los adultos mayores. Si tienen algún evento respiratorio que sienten que se está complicando, consulten, no se queden en la casa. Pero consulten con cierto sentido, ¿verdad? No vayamos a llenar el servicio de emergencias de situaciones que no son emergencias y que, al final de cuentas, lo que nos va a producir eso es más tiempo de espera en el servicio de emergencias por cosas que no eran emergencias. Entonces, ese es el mensaje final. Yo pienso que la comunidad poco a poco va aprendiendo y va analizando estas situaciones y el punto es que del año 2017 al año 2018 hubo un descenso de las enfermedades respiratorias y eso nosotros lo achacamos precisamente a la educación en este tema que la población ha recibido. Perfecto, doctor. No, sumamente agradecidos. Una explicación pues, clara, ¿verdad? Y que sin duda viene a despejar también muchas dudas y consultas y ojalá que sea para eso, ¿verdad? De llevar ese mensaje claro
para bajar y ojalá esos casos. Perfecto, para servirles y cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme, ¿verdad? Perfecto, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y continuamos con más porque tenemos la sección de cocina, también tenemos información desde la subasta. Recordemos que hoy se realizó la subasta de cafés de tasa de excelencia en Santa María de Dota y pues se vendieron a precios que superaron por mucho los precios de la bolsa de café de Nueva York. Ya volvemos.